para el día de hoy, el tema de la enseñanza, que evidentemente está basada en esta parashá, la enseñanza que traemos el día de hoy, el título de esta enseñanza se llama El Ruaj de Yahvé es la respuesta a todo. ¿Tú tienes una duda? ¿Tienes una pregunta? ¿Estás confundido por algo? El Ruaj de Yahvé es la respuesta. No busquemos la respuesta en ningún otro lado. Porque buscar la respuesta en otro lado es confundirte más. Lo único que te va a dar la respuesta 100% correcta para ti. ¿Y por qué para ti? Porque el Eterno con cada uno de nosotros tiene una relación individual. El Padre, claro, se relaciona con su pueblo de forma colectiva, en general, con todo el mundo. Pero también con cada uno de nosotros tiene una relación individual. Por eso cada uno de nosotros tiene un testimonio totalmente diferente al resto de cómo llegó aquí. Cada cual tiene una historia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a cada uno el Eterno nos trata de forma diferente. Ahora imagínate un padre que trate a todos sus hijos de forma igual. No funciona. Le funcionará tal vez con uno de ellos, pero con el resto no le va a funcionar. Entonces, de esa misma manera, para nosotros, de forma individual, el Padre tiene una respuesta a cada una de las situaciones. Y tiene su forma de proveernos esa respuesta. Amén. Y es por eso que el día de hoy, que es un día muy importante, y no me refiero al día de hoy específico, sino al Shabbat, el día de Shabbat. El día de Shabbat, de entre todas las semanas, es el día más importante, el día más distinguido. Por eso, la hermana que viene de la congregación adventista, perdón que se me olvidó tu nombre, Miriam, Baruch Hashem. Miriam dice, yo quiero congregarme, con tal de que sea sábado, yo quiero congregarme. Ese es el día establecido por la Torah. Amén. Entonces, hoy es el día donde se cumple lo que dice en el Salmo 23, 1 al 3. Adonai es mi pastor y nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar. ¿A qué te invitó la Shabbat? A descansar. Y nada te faltará porque Él te va a dar la doble porción para que nada te falte cuando tú descanses en Shabbat. A las aguas tranquilas Él me conduce. En Shabbat es cuando Él nos da nuevas fuerzas y nos lleva por caminos rectos, haciendo su nombre honorable. Hoy vengo con un mensaje de parte del pastor Diego. Un mensaje que él mismo comenzó hoy en la mañana, cuando daba su porción de la parashá en la mañana. Y que ahora yo simplemente busco es abonar a lo que él ya nos habló en la mañana. El pastor nunca, cuando él me dice, mira, yo qué sé, no voy a estar acá y necesito que prediques, él nunca me dice, tienes que predicar de esto y esto y esto. Pero en las situaciones que hemos estado viviendo estas 2 semanas, el contexto lo amerita. El contexto amerita que nos pongamos en acuerdo en dar un mensaje contundente que nos lleve a esos lugares de aguas tranquilas por todo lo que ha estado pasando estas últimas 2 semanas. En las últimas 2 prédicas, última enseñanza que yo estuve dando acá, que fue en la parashá Shelach Leja y la porción de Korah, la Torá nos habló a cada uno de nosotros lo crucial y lo importante de entender que ya no estamos en tiempos de jugar a ser creyentes. O sea, antes de que se presentara todo lo que se presentó durante 2 semanas, la Torá nos advirtió, ojo,
que ya no estamos en tiempo de estar jugando porque esto se va a poner difícil. Y cada vez se va a poner más difícil, como le decía en aquel entonces, hace un par de semanas atrás, cada vez se va a poner más difícil ser tibio. Cada vez se va a poner más difícil. Porque cada vez el árbol va a ser sacudido más fuerte. Eso es como antes de llegar un huracán y empieza a soplar, pero sopla suavecito. Y el árbol se menea un poco. Y algunas hojitas se caen, algunas ramitas se caen, pero cuando llega el huracán, puede arrancar el árbol de raíz. Y cada vez el viento va a soplar más fuerte. Porque ese viento es el Ruach de Adonai. Es el Ruach de Adonai. Fue un mensaje que nos llegó en el contexto de el pueblo verse enfrentados a detractores o a enemigos en las parashá, en las parashot, en las porciones. El pueblo se ha enfrentado a detractores o a enemigos. Todo de forma interna y externa. Es decir, esas dos parashot, Shelach Leja y la parashá de Korah, que hoy la podemos unir con la parashá de Balak, todo esto que ha pasado y toda esta enseñanza que ha llegado a decirnos, hay que ponerse las pilas, ya no es tiempo de estar tibio, ya no es tiempo de estar con un pie aquí y un pie allá, ya no es tiempo de estar, ¿qué es lo mínimo que hay que hacer esto? Bueno, yo hago lo mínimo, no es tiempo de eso. Llegó en ese contexto del pueblo verse enfrentado a enemigos, tanto internos dentro del pueblo, como enemigos externos fuera del pueblo. Pero el enemigo que vimos en esta parashá es totalmente diferente al resto de todos los enemigos que vimos en la Torah. Porque este es un enemigo que no salió, por ejemplo, en la parashá de la semana pasada, la parashá de Jucat, que nos hablaba de la vaca roja, también nos hablaba de cuando Israel quiso pasar por Edom y le pidió permiso. Como un hermano le habla a tu hermano. Moshe envió a emisario y le dijo, yo, tu hermano, pide permiso para pasar. Dice que Edom salió con un ejército. Acá Balak, en algún momento habló la parashá de un ejército, de una... No fue tampoco como el rey Og, el gigante, el rey Sihón, que salieron con ejércitos. No. Esta guerra fue totalmente diferente. Porque fue lo que se pudiera considerar una guerra espiritual. Y es bien interesante porque dice la escritura en esta parashá, Números capítulo 22. Dice, y vio Balak, hijo de Zippor. Y la palabra Zippor en hebreo quiere decir pájaro, un ave. Entonces, muchos enseñan y dicen, no quiere decir necesariamente que su papá como tal se llamaba Zippor, sino que en aquella época, en aquel entonces, por ejemplo, Balak ben Zippor, Balak hijo de Zippor, y todos los nombres que se ponen de esa manera, ben tal, querían decir también su característica, o bajo qué autoridad venían. Entonces, cuando se habla de Balak, hijo de Zippor, del que habita en los aires, el poder que hay en los aires, se enseña también que su papá era un hechicero igual. O sea, que él venía de todo este contexto de conocer el mundo espiritual y saber cómo actuar en esa dimensión. Por eso le estoy diciendo que era un enemigo totalmente diferente a lo que Israel hasta ahora había visto. Porque todos lo que hacían era enseguida tirarle el ejército. Pero este dijo, no. Esta guerra es diferente.
Entonces, eso nos enseña que los tiempos que estamos viviendo son diferentes. Ya no es como antes. Entonces, eso me lleva a mi primer punto de esta enseñanza. ¿Qué es un enemigo? ¿Qué es un enemigo? Y cuando nosotros hablamos del enemigo, si me pueden poner por favor la primera imagen. Cuando nosotros hablamos del enemigo, se nos puede venir esta imagen a la mente. El diablo. Ese es el enemigo. Yahweh lo reprende, el enemigo de Dios. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿es esa imagen bíblica? Es decir, esa forma de pensar de que hay un ser que se enfrenta a Dios, ¿bíblico es eso? Vamos a definir enemigo por su palabra. Si me pueden poner por favor la siguiente imagen. Enemigo, ¿qué es un enemigo? En hebreo es la palabra Satán, del Strong 7854. Y quiere decir oponente, adversario, y lo traducen también como su nombre, Satán. Aunque, de nuevo, Satán no es un nombre. No hay nadie que se llame Satán. Satán es simplemente decir, este es un adversario, es un oponente. No es un nombre. Es como también cuando vemos la palabra Adán. Él no se llamaba Adán. Adán no es un nombre. Todos aquí somos Adán. Este es el género Adán, el género humano. Esto es bien importante porque a veces vemos cosas en la Escritura que pensamos que es el nombre de una persona, pero no es su nombre. Es su condición, su característica, su adjetivo. Satán no es el nombre de nadie. Es una palabra que describe una posición, un adjetivo, una acción. De esa misma palabra, cuando la Escritura fue traducido al griego, porque cuando la Torá empezó a ser traducida por primera vez, se tradujo a la Septuaginta, que fue cuando se reunieron todos estos 70 escribas para que traducir la Torá al griego. Satán entonces se tradujo como diabolos, y de ahí viene la palabra diablo. Es por eso que ven que nos hablan del enemigo, de Satán. El diablo, ese es el diablo. Entonces, en primera instancia es entender el origen de la palabra y lo que la palabra realmente quiere decir, para que entonces nosotros podamos identificar en nuestro camino quiénes son oponentes y adversarios. Amén. Entonces, volvamos por favor a la primera imagen, a la imagen anterior. Esta, ok, Baruch Hashem. Entonces, esta imagen es bíblica. Vamos a ver, entendiendo que Satán es algo o alguien que se opone cuando tú quieres hacer algo y alguien se opone a eso que tú quieres hacer, ese es tú, Satán. Cuando tú vas por un camino y tienes algo ahí en el medio que no te deja avanzar, que se te opone, eso es tú, Satán. Entonces, ¿tendrá el Eterno algo así? Vamos a ir a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 27. Isaías 14, verso 27 dice: porque Yahvé Tsebaot, Yahvé de los ejércitos, lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es decir, ¿quién en toda la creación se va a poner en contra de lo que el Eterno determine y quiere hacer? ¿Quién va a ser su oponente? ¿Quién va a ser su Satán? ¿Existe? Vamos a ir a Isaías también, Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Dice:
Aún antes de que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano se libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? O sea, no es ni siquiera que quién se va a parar en contra de lo que va a hacer él. No, es que ni siquiera lo pueden estorbar. Entonces, no existe nada en la creación que se pueda oponer al Creador. No existe nada de la creación que se pueda oponer al Creador. Por eso, esa enseñanza, esa teología, esa imagen es absolutamente falsa. Es una mentira. Y eso es lo primero que quiero que entendamos. Que a nuestro Rey, a nuestro Creador, a lo que Él quiere hacer, nadie se puede oponer. Nadie ni nada se puede oponer. Entonces, por esa parte, tenemos una victoria asegurada. Porque estamos del lado del que no tiene enemigos. Dios no tiene enemigos. Porque nadie puede ser enemigo de Dios. Nadie, nada puede ser enemigo de Dios. Lo vemos por la Escritura, porque al hablar de un enemigo de Dios, entonces estamos rompiendo el principio de que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que todas las partes están en Él, y omnisciente, que todo lo conoce. Estamos destruyendo la esencia misma de Elohim si pensamos, es que ese personaje, Satán, él es el enemigo de Dios. No existe nada, ni visible ni invisible, que se pueda oponer a él, que pueda manifestarse en contra de él. Dice también en Isaías, estamos en el 43, vamos a ir 2 capítulos más adelante, 45, para profundizar aún más allá en este punto, en este concepto. Isaías 45, 5 al 7. Y en Isaías 45, el Eterno, a través de Isaías, ¿a quién le está hablando? ¿A quién está dando el mensaje? A un rey pagano. Porque los reyes paganos o los paganos eran los que tenían esta idea en mente, de que el bien se enfrenta al mal, la luz se enfrenta al día. Y todas esas ideas de idolatría, porque eso es idolatría. Porque esa idea entonces pone a Dios como Dios y a Satán como Dios también. Lo pone al mismo nivel. Y eso es idolatría. Mira cómo dice Isaías, o sea, a una persona que piensa así, lo que el Eterno le dice. Isaías 45:5. Yo soy Yahvé y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay nadie más fuera que yo. Ein ot milvado. Ein ot milvado. No hay nada fuera de él. No hay nada fuera de él. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente cuando decimos el Shema. Cuando decimos que Él es uno, es que tampoco hay nada fuera de Él. Uno y único. Yo Yahvé, y ninguno hay más que yo. Yo formo la luz, pero también creo las tinieblas. Yo hago la paz y yo creo la adversidad. Yo, Yahvé, soy el que hace todo esto. Entonces, cuando vemos algo bueno, ¿quién lo hizo? Yahweh. Y cuando vemos algo que a nuestros ojos es malo, ¿quién lo hizo? Porque ninguno hay fuera de él.
Ein od milvado. Nada hay fuera de él. Nada existe fuera de él. Ahora, nada ni nadie puede ser enemigo de él. Pero él sí puede ser enemigo de nosotros. Nadie puede ser enemigo de él, pero él sí puede ser enemigo de nosotros. Y cuando él es enemigo de nosotros, si me puede poner por favor la siguiente imagen, vamos a ir a Números, a la para allá. Números capítulo 22, verso 2. Número 22, 22. Dice, léelo desde el 21, versículo 21. Así Bilam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Elohim se encendió porque él iba. Y el ángel de Yahvé se puso en el camino por adversario suyo. Y ahí la palabra en hebreo, si la ven acá, dice Umelech Adonai, y el ángel de Yahvé. Bederech, en el camino, le Satán lo. Y el ángel de Adonai, de Yud-Hei Vah-Hei, en el camino era el Satán para Bilam. O sea, Adonai mismo toma la posición de Satán. Porque ha dicho, ¿no? La femia que ha dicho. Acaba de decir que Adonai es Satán. No lo dije yo, lo dije la Torá. Te ponga bravo conmigo. Yo estoy leyendo lo que dice ahí. Vamos a coger Números 22, 22 y arrancarlo de la Biblia porque eso es una blasfemia. Vamos a quemarlo, eso nunca existió. Dios nunca dijo eso. ¿Está ahí? Él se puso por... El diablo me está haciendo daño. ¿Tienes razón? Pero ese diablo es Dios. Tienes razón. Es el diablo, porque el diablo, ¿qué quiere decir? Satán. ¿Satán qué quiere decir? Oponente. Sí, tienes razón. El diablo te está atacando. El diablo te está haciendo daño. Lo único que tú no sabes es que ese diablo es Dios. Así como hizo con Bilam. Que él mismo se presentó como Satán delante de Bilam. Entonces, ahora, ¿por qué el Eterno hizo esto? ¿Por qué el Eterno hizo eso? ¿Por qué el Eterno tuvo que llegar a ese punto? ¿O por qué Él tendría que llegar a ese punto con nosotros, donde Él mismo tiene que ser nuestro enemigo? ¿Por qué? Porque hay un principio que no se puede quebrantar en una persona de emuná. Y es que el Eterno no tiene la última palabra. La última palabra tenemos nosotros. Bilam vinieron los emisarios, los mensajeros de Balac. Ven para que maldigas al pueblo y te vamos a recompensar. Ok, déjame, yo le pregunto a Dios a ver si Dios me deja maldecir a ese pueblo, ¿no? Fue y le preguntó a Dios: Padre, mira, me están ofreciendo un cheque de $1 millón por ir a maldecir a un pueblo, a tu pueblo. Yo lo puedo hacer. Y yo le digo dos cosas: no vayas, número 1, y no lo maldigas. No vayas y no lo maldigas. O sea, tenía 2 prohibiciones. Porque Bilam de mismo podía decir, maldigo a Israel, y ya. Y después le hubiera dado cáncer, ¿no? Como le pasó a Chabelito. No, Chabelito no. Al Hugo Chávez. Entonces, tenía esas 2 prohibiciones. Ahora, se van, él le dice, no, mira, no puedo ir. El Eterno no me dejó ir. Y envía a Balac personas más importantes, más distinguidas. O sea que Balac conocía a Bilam. Balac sabía lo que le gustaba a Bilam. Le envió personas más importantes, más distinguidas. Y Bilam le dice, en otras palabras, Bilam le dice, mira, yo no puedo hacer nada, pero si tú me ofreces una casa llena de oro y de plata, a lo mejor yo puedo hacer algo. Entonces fue y le preguntó a Dios de nuevo, ¿puedo ir a maldecir a este pueblo? Ve. Entonces,
Por eso es que nosotros nos hacemos que Dios sea enemigo de nosotros. No por el error que tú puedas cometer. Podemos cometer muchos errores. Podemos fallar muchas veces y eso no va a hacer que Dios sea tu enemigo. Porque tú fallas, ahora Dios no va a ser enemigo tuyo. No. Va a ser enemigo tuyo, se va a volver enemigo tuyo, enemigo nuestro, cuando vamos a consultar con Él, nos da una respuesta y dice, pero bueno, ¿qué tú crees? No. ¿Tú crees que Él te va a decir de nuevo que no? ¿No? Porque entonces, ¿cómo nos vamos a convencer nosotros de que verdaderamente Él sí nos responde? Porque cuando el Eterno te dice a ti, no lo puedes hacer, si nosotros estuviéramos verdaderamente convencidos que fue Yud-Hei Vah-Hei, el creador de los cielos y de la tierra, el que nos dijo no, ni nos atreveríamos a preguntar de nuevo. Porque ya tú sabes quién te habló. Pero ¿por qué queremos intentarlo de una o de otra manera? Porque tal vez tú no estás convencido de quién te habló. De quién te respondió. De quién te mostró lo que tenías que hacer. O como cuando vamos con el líder, con el pastor, con el ministro, quien sea. No, tengo tal problema, ¿qué tú crees que se puede hacer para resolverlo? No, haz esto y esto. No, pero ¿qué tú crees si yo lo hago? Si ya tú sabes para qué vienes a preguntarme. Ve, si ya tú sabes para qué vienes a preguntarme. Entonces, cuando nosotros consultamos con el Eterno, hay una frase que yo escuché una vez y me gustó. No hagas una pregunta si no estás preparado para la respuesta. No preguntes si tú no estás preparado para la respuesta. Si tú no estás preparado para que te digan que no, entonces no preguntes porque posiblemente te van a decir que no. Si no estás preparado para que te digan que sí, pues tampoco preguntes porque también te pueden decir que sí. Si no estás preparado para aceptar la respuesta que se te va a dar, mejor no preguntes. Porque cuando tú preguntas, cuando Bilán preguntó y se le dio la respuesta, pero él quiso hacer lo que él quería hacer, Dios se le presentó como adversario de él. Y es interesante, como lo dice en Levíticos capítulo 17, en el versículo 10, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona. Dice, yo pondré mi rostro contra esa alma. O sea, no te vas a estar enfrentando, si nos vamos a comparar, prefiero tener el otro adversario, el otro. El que tú haces una oración y ya queda reprendido. Prefiero ese adversario a que el Eterno me diga, yo voy a poner mi rostro contra ti. Entonces, nosotros no podemos ser enemigos de Él, pero sí podemos buscar que Él sea enemigo de nosotros. Entonces, ahí se entiende, por ejemplo, cuando dice en Salmos capítulo 8, Salmo capítulo 8, en el versículo 2, dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para callar al enemigo y al vengativo. ¿Cuáles son esos enemigos de Él? Aquellos que Él mismo ya declaró que Él mismo ya se presentó como enemigo de ellos. Cuando el Eterno, así como hizo con Bilán, se pone como enemigo, adversario contra alguno de nosotros, entonces claro, automáticamente nosotros nos convertimos en enemigos de Él, pero no partes de nosotros. Yo voy a ser enemigo de Dios. No puedes. Tú no puedes. No llegamos hasta allá. Pero cuando hacemos méritos
¿para qué Él se vuelve enemigo de nosotros? Entonces sí, tú te vuelves enemigo de Él. Es como único. En Romanos capítulo 1 nos habla también acerca de aquellos a los que Elohim toma por adversarios. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es otra de las razones por las cuales te puedes hacer méritos para que Él quiera poner su rostro contra ti. Cuando con nuestra injusticia queremos detener su verdad. Ahora, entendiendo este concepto de Satán, si podemos ver a la segunda imagen, por favor. Esa, Baruch Hashem. Entendiendo este concepto de Satán, que quiere decir adversario, entonces nos damos cuenta que en Mateo capítulo 16, verso 23, hubo una palabra ahí que fue mal traducida. Dice en Mateo 16, 23, dice, voy a leer desde el 21, del 21. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario subir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. O sea, Yeshua le dijo a su discípulo, yo me tengo que morir. Así, claro, se los digo, yo voy a morir, tengo que morirme. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Adón, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Entonces, Yeshua está diciendo, yo tengo un propósito que es ir a morirme. Y Pedro, ¿qué está haciendo? Él lo quiere detener, lo quiere desviar de ese propósito. Pedro se está oponiendo a el propósito que Yeshua quería hacer. Entonces Yeshua le dice, pero él volviéndose dijo, quítate delante de mí, adversario, no Satanás. Ahí no debe decir Satanás, debe decir adversario. Porque como dice ahí Satanás, entonces muchos diciendo, no, entonces se le metió el diablo a Pedro. No, pero no se le metió ningún diablo. Yeshua simplemente le dijo, adversario, por favor, apártate, permiso, que tengo que cumplir un propósito. Pero a Pedro no se le metió ningún diablo. Pero tenemos que conocer el contexto de las palabras para entender lo que la Escritura realmente nos quiere decir. Porque, para empezar, no existe ninguna palabra, ni en griego, es que Satanás no existe en español. Eso es como cuando cogen una palabra de otro idioma, que es de otro idioma, y entonces la modifican para que encaje ahora en este otro idioma. O sea, eso pasa mucho con el Spanglish. Que cogen palabras en inglés y las modifican para que esté en español. Y son palabras que en español no existen. Entonces lo mismo hicieron acá. Ahí el texto no dice Satán. Dice, quítate delante de mí, adversario, oponente, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero como dice Satanás, no, Pedro se le metió el diablo y Yeshua le hizo una liberación ahí a Pedro. Pedro terminó vomitando y ¡blah!, salió el diablo, ¿no? Simplemente le está diciendo, apártate de mí, adversario, oponente, porque Yeshua tenía que cumplir un propósito y Pedro se estaba oponiendo a ese propósito porque Pedro no entendía la dimensión de lo que Yeshua estaba haciendo. Ese es simplemente el asunto. Ese es todo el asunto acá. Entonces, ahí hubo una mal traducción. Entonces,
siguiendo todo esto que acabamos de hablar, entendemos verdaderamente que es un Satán. Que en primer lugar, nadie se puede presentar, proclamar o tener el título de enemigo de Elohim. No existe, eso no pasa. Que Él sí se puede hacer enemigo de nosotros. Él sí se puede hacer enemigo de nosotros. Y que enemigo es todo aquello que... Porque, esta es otra cosa. Vemos la palabra Satán como aquello que nos quiere dañar. Si él es mi enemigo, él me quiere dañar. Cuando el Eterno se presenta como Satán, en el caso de Bilam, fíjate si el Eterno no quería dañar a Bilam, que le dejó a la burra ver. Ya él estaba con la espada en la mano. Bilam pasaba por ahí y perdía la cabeza. Así de simple. Pero él dejó que la burra viera. La burra era más inteligente que Bilam. Tanto así que la burra empieza a hablar y Bilam le responde. Estaba al nivel de la burra. Y él le permitió a la burra que viera, porque el Eterno no quería matar a Bilam. Dice, en Ezequiel dice, yo no deseo la muerte de nadie. Al contrario, yo quiero que vivan, de mí emana la vida. Entonces, cuando él se presenta como Satán, o cuando hablamos que es Satán, no es porque un enemigo no necesariamente tiene que venir a dañarte. Porque si el día de mañana, yo qué sé, de aquí, si el Mashiach no ha llegado aquí, entonces de aquí a 10 o 15 años que Eleazar quiera hacer algo malo, yo voy a tener que ser enemigo de él. Ahora voy a decir, no, yo voy a ser enemigo tuyo para, a lo mejor, desde el punto de vista de él, yo siendo enemigo de él, sí yo estoy dañando porque no estoy dejando hacer lo que él quiere hacer. Pero en la realidad no, lo estoy salvando de algo peor. Entonces cuando se nos presenta esa situación en nuestra vida, no es para dañarnos. No es para que nos vaya mal, al contrario, es para que nos vaya bien. Es para que nos vaya bien. Amén. Entonces ahí sí pasamos a el segundo punto de esta enseñanza, entendiendo qué es un enemigo, pues vemos que esos enemigos lo tenemos de forma externa, pero también hay enemigos adentro, de forma interna. En el caso del pueblo, la historia que nos narra la Torá, que nos cuenta la Torá, los espías, Coraj, los hijos de Rubén, los rebeldes en medio del pueblo, son enemigos internos del pueblo. Edom, el rey de Arad, el rey de los amorreos, Og, rey de Basán, eran enemigos externos del pueblo. Entonces, nosotros no podemos pensar que es solamente desde afuera que nos van a atacar. Los desde adentro también nos van a atacar. Desde adentro también nos van a atacar. Hubo un líder, no me acuerdo cómo se llama ahora, que era de los musulmanes. Y él dijo a su pueblo, dice, a Europa no la vamos a reconquistar de afuera hacia adentro, no, la vamos a conquistar de adentro hacia afuera. Y lo están logrando. Sin tirar una piedra, sin tirar un tiro, sin tirar nada. Simplemente vamos a dejar que ellos sigan su educación, sigan su cultura, que les dice cómprate un perro y un gato. Cómprate un perro y un gato, y él mismo dice, porque es más fácil lidiar con un perro, con un gato, que con un ser humano. El perro digo, cállate. Y se va callando por un ser humano diferente. Es más fácil lidiar con eso que lidiar con un ser humano. Entonces, tienen 19 perros, 17 gatos, ni un hijo. Y los musulmanes son al revés. 19 hijos, pero ni un perro. Y hacían de adentro hacia afuera, están dominando toda Europa. Entonces, los enemigos también, nuestros enemigos también se presentan adentro. Y está bien interesante
este punto porque nos ayuda a abrir los ojos. Nos ayuda a abrir los ojos. Cuando una persona llega a una congregación, a una keilá, a una iglesia, como le quiera llamar, esa persona piensa que ya llegué al paraíso, ya llegué al cielo, aquí ya voy mi vida va a ser perfecta. Pero no. La realidad es que no llegaste al cielo, no llegaste al puente que une el cielo con el infierno. Por eso en la congregación sí te vas a encontrar muchos ángeles, pero también te vas a encontrar muchos demonios. Esa es la realidad de vivir en medio del pueblo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Pero si nosotros pensamos que la cizaña solamente va a estar afuera, posiblemente vamos a estar siendo influenciados por cizaña sin darnos cuenta. Y esto, de nuevo, esto no es para que ahora todo el mundo se vuelva paranoico. ¿Por qué se me acercó a mí ahora? No. Simplemente para tener esa sensibilidad, ese discernimiento espiritual y saber el eterno, el Ruach de Elohim, nos puede dar esa capacidad a nosotros. Hay personas que lo tienen de forma innata y hay personas que el eterno se los desarrolla. Yo lo tengo, yo creo que parte es por el lado de mi mamá, que hay personas que yo veo y digo, no puedo decir nada a la persona porque no lo conozco, pero digo, no conecto con esa persona. Y no quiere decir, ahora tú vas para allá y no, porque estamos llamados a ser pueblo. Esto no es para separar, esto es para unirnos, pero unirnos con sabiduría. Unirnos con sabiduría, porque si yo voy dormido pensando que todo el mundo aquí anda con arpas en la mano, como en el cielo, y me voy a decir a todo el mundo, yo le voy a hacer más daño a esa persona. Esa persona necesita a alguien despierto, que le cambie su forma de ser. Yo muchas veces lo he dicho, nosotros en medio del pueblo del Eterno estamos rodeados de gente excelente, personas de máxima calidad, pero con malas mañas. Todos somos personas excelentes, pero todos estamos llenos de malas mañas. ¿Por qué? Porque venimos del mundo para acá. A lo mejor futuras generaciones que nazcan aquí adentro, pero y aún así, dice la Escritura, el ser humano es malo desde su nacimiento y todo el día piensa solamente el mal. Y esas son cosas que nosotros tenemos que estar aquí, pensando eso, teniendo eso en todo en mente. Y al mismo tiempo balancearlo con lo que dice Rab Shaul. Pensad solamente en todo lo bueno, en todo lo agradable y en todo lo perfecto. Es decir, yo tengo que tener la conciencia de que mi hermano es un ser humano, con todas esas condiciones humanas, pero llena de Ruach de Elohim. Amén. Entonces, durante estas parashot hemos visto esa guerra externa e interna del pueblo. Peleando con Korah, peleando con los espías, peleando con los rebeldes, pero también peleando con los reyes de otras naciones. Esa guerra externa e interna. Como congregación, junto con todas estas parashot, hemos aprendido que la parashá es una partitura profética. Todo lo que va pasando con la parashá va pasando con nuestra vida también. Y esta misma guerra la hemos estado viviendo como congregación, y no me refiero a MC solamente, no. Toda la casa de Israel es una congregación. Somos la Cajal. La congregación no se formó, como muchos enseñan, allá en la fiesta de Pentecostés con los discípulos que hablaron en lenguas. No se formó allá. Esa congregación se formó, sí, en esa misma fecha, pero cuando estaban en el monte Sinaí. Ahí fue cuando Israel se convirtió en una Cajal. Y desde entonces es la Cajal.
Y todos nosotros somos parte de la Cajal. Por eso no es casualidad que la palabra hebrea, Cajal, que quiere decir congregación, esté también unida con la palabra Calá, que quiere decir novia. Cajal y Calá en hebreo se escriben con las mismas letras. La congregación Israel es la Calá, la novia. Y todos nosotros, como la novia, hemos vivido estas últimas 2 semanas esta misma situación de tenernos que habernos enfrentado, claro, a enemigos externos, pero también internos. Ahora, como les decía, Bilam no era como cualquier otro enemigo. No fue como cualquier otro enemigo. Con lo cual, los enemigos que hoy enfrentamos no son como aquellos enemigos. Son enemigos doctrinales, como Bilam. Doctrinales. Mira cómo lo dice en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 dice, pero tengo unas cosas contra ti. No, contra ti, palabra, Satán. Contra ti. Que tienes a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Entonces, la guerra contra Bilam es una guerra de doctrinas. No es una guerra de, bueno, ven acá, yo saco acá mi espada, tú sacas tuyo, vamos a far, no. Es una guerra con qué tú estás enseñando, qué yo estoy enseñando, qué enseña aquel, qué enseña tal, y ahí empieza la guerra. Y eso es lo que estamos viviendo. Hoy es una guerra doctrinal. Y quiero ser claro y directo. Porque nosotros, la congregación de Israel, la Cajal, la novia, tiene un enemigo externo. Y ese enemigo es fácil de identificar: el sistema del mundo. Punto. Ya. Así de simple. Olvídate de los Illuminati, de los extraterrestres, no, el sistema del mundo. Todo lo que haga el mundo es contrario a lo que hacemos nosotros. Ya, punto. ¿Quién lo domine? A mí no me interesa. O sea, lo que me interesa a mí es que esa gente son mi enemigo. Por eso, todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Simple. Entonces, por el enemigo exterior, casi que ni nos tenemos que preocuparnos. Porque ya está expuesto, correcto. Está expuesto. El problema son los enemigos internos. La serpiente estaba el Edén, pero en el Edén estaba el jardín. Es decir, el jardín del Edén era un lugar separado, era el lugar interno dentro del Edén. Y la serpiente estaba allá adentro, la serpiente no estaba allá afuera. Porque Adán y Eva a nada iban a salir allá afuera. La serpiente estaba adentro, interno. Entonces, esos enemigos internos, los que dentro de la misma casa se levantan contra la doctrina. Contra la doctrina. Y cuando esto pasa, se levanta un tercer enemigo o se despierta un tercer nivel de pelea. Y es la pelea individual. Es decir, cuando como Cajal, como pueblo, como congregación, nos enfrentamos a estos enemigos, también de forma individual se levanta una guerra dentro de nosotros. Y esta es la guerra más peligrosa, la que se levanta aquí adentro. Porque esa guerra
toma provecho de la situación, esa guerra toma provecho de la confusión, para que entonces el enemigo interno que tenemos gane. Porque cuando se levanta aquel a decir tal cosa, y no es esto, no es esto, no es esto, entonces uno por dentro empieza a decir, pero entonces aquí es donde está el Espíritu del Eterno. Entonces aquí es donde está la verdad. Si aquel dice esto, aquel, voy a hacer lo que me dé la gana a mí. Toma provecho de la situación. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir que pase. ¿Cuál enemigo es ese? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir del versículo 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torá de Adonai. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso, en 1 Corintios 15 dice que este cuerpo tiene que ser reemplazado. Obligado tiene que ser, porque este cuerpo no puede heredar, este cuerpo corrupto no puede heredar lo incorruptible de Elohim. Entonces, cuando se presentan situaciones como las que hemos estado viviendo, toma ventaja. Entonces, como pasa en este país, que cuando se levante el caos, se levanta el desorden porque hay una guerra política, entonces ahí toman provecho para ir a robar tiendas, aprovechan el caos para robar tiendas, saquear, hacer todo el desorden que les gusta hacer. Así mismo somos nosotros. Cuando hay un caos de esta manera, eso revive la carne. Porque cuando estamos en aguas tranquilas, en verdes prados, ahí somos los espíritus flauticos. Vamos levitando por el Baruch Hashem. Pero cuando se forma el desorden, nosotros también nos desordenamos en ese desorden. Y empezamos a tener esa pelea. Ya no solamente tenemos una pelea externa con que, bueno, entonces ¿a quién escucho? ¿Para dónde cojo ahora? Porque si este dice que es para acá, este dice que es para acá, entre ellos no se ponen de acuerdo. Y tenemos esa pelea externa de a quién voy a escuchar. Empieza una pelea interna. No escuches a nadie. No escuches, vete a hacer lo que te dé la gana a ti. Mira, si ellos que son los líderes, los que más conocen, los ungidos, mira cómo están, ¿tú qué te vas a preocupar? ¿De qué te vas a preocupar? Haz lo que te dé la gana. Y esa es la guerra que nosotros tenemos que pelear. Porque todas estas contiendas lo que genera es confusión en el pueblo. Confusión en el pueblo. Por eso las redes enredan. Las redes lo que hacen es enredar. Lo mejor que podemos hacer nosotros cuando pase eso, de usar Facebook por una semana. Que tú verás como cuando pase la semana, ya el problema se solucionó. Porque te ponen a decir, ¿y qué dijo este? ¿Y qué dijo aquel? ¿Y qué dijo este? ¿Y qué dijo aquel? ¿Qué él respondió? Y esta que le dijo, suelta la sopa. La farándula. Entonces, en esas situaciones, sabiendo que las redes lo que hacen es enredarte,
no te tires en las redes. No te enredes tú mismo. El Ruach de Adonai es la respuesta a todo. El Ruach de Adonai es la respuesta a todo. Ahora sí voy a decir esto. Esto sí lo voy a decir. Nunca ninguno de nosotros va a tratar de convencerte a ti que te quedes aquí o que te vayas para allá. Nunca vamos a hacer eso. Cuando hayan estos conflictos en doctrinas, el que te intente convencer de echarte para acá, ese es Nimrod, que era cazador de almas. Claro está, siempre vamos a defender la doctrina que el Eterno nos ha dado. Eso sí, porque entonces el pastor puso el ejemplo esta mañana del profeta al que Dios le dijo, ve, dile esto y esto y esto al rey y regrésate. No comas nada ahí, no bebas nada ahí y no te regreses, ni siquiera te regreses por el mismo camino por el cual fuiste. Esa fue la orden que él le dio. Esto, así, 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 así. Fue para allá, cumplió, pum, pum, pum. No, quédate a comer, no, yo me tengo que ir. Entonces también le dijo, ni aunque me des una media casa de tesoro. También como pidiendo ahí el que dice pero no dice. Y en el camino viene otro profeta. Dice, no, Dios a mí también me habló. Él te habla a ti, sí, a mí también me habla. Y me dijo que fueras a mi casa, que comieras, pum, 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 pa. Todo lo que no tenía que hacer, todo lo que Dios le dijo no haga, vino otro profeta y le dijo, no entendiste a Dios, no entendiste a Dios. La Torá no te la tomes literal, ¿qué interpretarla? ¿Qué interpretarla? ¿Entendiste a Dios lo que te quiso decir? Ella, esto y esto y esto. Ah, ok, está bien. ¿Qué le pasó? Mira la muerte que él tuvo. Venía montado en una burra. Qué casualidad que todos van montados en una burra, ¿no? Hay que decir, burro. La carne. Mira cómo murió. Vino un león, se lo comió a él y se encontraron el cadáver de él, el león sentado y el burro sentado. Como diciendo, no creas que fue casualidad que vino el león. No fue un acto natural, porque la naturaleza del león le dice, cómete al burro. Y la naturaleza del burro le dice, sal huyendo. Entonces no fue un acto natural, no fue casualidad. Yo te di una orden, tú cumples por lo que yo te di. Entonces, ahora, nosotros aquí, y EMC Shalom Internacional está convencido de la forma que el Eterno le dio. El pastor ha predicado fondo y forma. Todos tenemos el mismo fondo. Aunque ya hay algunos que están perforando el fondo, ¿no? Están desfondando el fondo, pero bueno. Pero todos tenemos el mismo fondo. En aquel cambiará la forma, aquel cambiará la forma y aquel cambiará la forma. Ahora, acá en MC está convencido de la forma que Elohim le dio. El fondo, ni hablar, el fondo es innegociable. Pero la forma de cumplir, ejecutar ese fondo, estamos convencidos de la que Elohim nos dio. Y no podemos permitir que otro que se dice llamar profeta, no, ven para cambiar, porque entonces va a venir el león, nos va a matar y no, se van a encontrar al león y al burro sentados ahí. Eso sí, lo vamos a defender. Y cuando alguien venga, no, mira, que fulano dijo tal y tal cosa, pero ustedes qué creen, no, te vamos a dar con pelos y señales detallados, con argumentos contundentes y válidos, ¿por qué así? Si para usted no sirve, no funcionó, o el Eterno le ha mostrado otra cosa, Baruch Hashem, vaya para allá cuando se lo mostró el Eterno. Échese para allá. Aquí nadie está en jaulas. Aquí nadie está en jaulas. Nadie está enjaulado aquí. Esto no es un zoológico. Simple, pero tenemos que hacer las cosas por convencimiento, por convicción, no por opiniones.
no por lo que yo creo que debo hacer. Porque cuando tú crees lo que tú debes hacer, entonces ya estás fallando a la única palabra que Elohim te dio. Porque Bilam creía que él podía maldecir al pueblo. Creía que él podía ser, ¿por qué el Eterno le dijo? No vayas. No vayas. ¿Por qué el Eterno no quería ni siquiera que él fuera? Porque cuando tú vas, ¿a qué te llamaron a ti? A maldecir al pueblo. Entonces, si tú vas, ¿qué estás dando a entender? ¿Qué vas a ir a maldecir al pueblo? Entonces, no es que ni siquiera lo hagas, ni siquiera deja entender, a pensar que ni siquiera existe esa intención en ti. Ni siquiera existe esa intención en ti. Entonces, cuando llega todo este momento de confusión, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? La emuná. La emuná. La fe. Y ahí sí me pego del versículo de Hebreos 11:1. Porque a pesar de que ha sido un versículo mal usado, sigue siendo un versículo de la Escritura. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, no lo puedo tocar. No es tangible, no es evidente para mí, pero yo estoy convencido que eso es lo que es. Punto. Yo estoy convencido de que eso es lo que es. Y cuando leemos todo ese capítulo 11, vemos que es una convicción congruente. Una convicción congruente. Bilam, al supuestamente no tener la intención de maldecir al pueblo, pero aún así salir con los emisarios de Balac, no estaba siendo congruente. No estaba siendo congruente. Es decir, esa convicción no es simplemente tú saberlo acá en tu mente, sino tus actos tienen que ser congruentes. La congruencia que siempre hemos aprendido. Lo que creo tiene que ser congruente con lo que pienso. Lo que pienso tiene que ser congruente con lo que hablo. Y lo que hablo tiene que ser congruente con lo que hago. Entonces, esa convicción tiene que ser congruente. La palabra emuná está conectada con dos palabras en hebreo, que es la palabra amén, todos la conocemos. Siempre que oramos, amén. Esa palabra la usamos del catolicismo. Aquí, de nuevo, eso no es una palabra en ningún idioma, eso no es ni en español, ni en inglés, en ningún idioma, excepto el hebreo. Digo eso porque aquí, hace un tiempo atrás, a un congresista, ¿verdad?, se le ocurrió la grandiosa idea de ¿qué tenía que decir? En inglés es amen, claro, men es hombre, ¿no? O sea, amen y a woman. Eso no es en inglés, querido. Es hebreo. No, porque amen es machista porque men quiere decir hombre. Entonces solamente dice a hombre. No, a hombre y a mujer también. Ay, oh, es otro burro más cantando. Entonces, emuná está conectada con la palabra amén, que quiere decir confirmar, afianzar, afirmar. Eso quiere decir amén. Y conectada con la palabra emet, que emet quiere decir verdad. Entonces, ¿qué es la emuná? La emuná es la convicción de que tú estás sembrado, afirmado en la verdad. Entonces, tú puedes estar confundido con lo que está pasando, pero tú estás convencido de que tú estás en la verdad. Ahora, ¿nos hace eso dueño de la verdad? No. ¿Sabemos toda la verdad? No. Pero yo estoy afirmado en la verdad. Yo estoy confirmado en la verdad. Yo estoy sembrado, plantado en la verdad. ¿Quién es el dueño de la verdad? Solo Él. Solo Él, punto. Por eso, aquel puede hablar lo que sea. Que ninguno de nosotros conoce la verdad al 100%. Ninguno de nosotros conoce la verdad al 100%. Solo Él.
Ahora, a pesar de todo, yo sé, estoy convencido en dónde estoy sembrado. Entonces, al no ser dueño de la verdad, fíjate, es como que yo estoy parado aquí, estoy convencido que estoy parado aquí, pero debajo de esta cosa, de esto puede haber muchas cosas que yo no sé que están ahí. Entonces, yo no conozco tal vez este escenario a su totalidad del 100%. ¿Qué conozco yo? Hombre, este cuadrito que estoy aquí parado. ¿A qué me tengo que dedicar yo? A ese cuadrito, conocerlo perfecto. Porque es donde único me han plantado. Y a escudriñar tanto como pueda ahí. Lo único que yo puedo hacer. Ahora, claro, el cartel está allá en otro cuadrito. El cartel me va a decir, no, la verdad es esta. No, la verdad es esta. Pero los dos estamos parados en el mismo escenario. Los dos estamos parados en la misma verdad. Lo único que él ve es esa porción de la verdad. Y para él esa es la única verdad que existe. Hay una analogía que la hace, ¿quién la hace? Creo que fue Aristóteles el que la hizo. La analogía de la cueva, donde habla de que hay 3 hombres que desde que nacieron están en una cueva. Y es una cueva oscura, que solamente entraba un rayito de luz y a través de ese rayito de luz le ponían imágenes. Entonces ellos lo único que conocían del mundo era esas imágenes que se pasaban por ese rayito de luz. Uno de ellos logra salir de la cueva. Y ahí se vuelve loco, porque empezó a ver colores, árboles, animales. Otra empezó a ver lo que había afuera. Y entró entonces a la cueva a querer liberar a los otros 2. Entonces él empezó a contar, no, es afuera hay un mundo, ahí esto, lo otro. Tú estás loco. ¿Pero por qué para ellos están locos? Porque para ellos la verdad era ese pedacito que tenían. El otro conocía otro pedazo de la verdad. Y así, cada uno de nosotros conoce un pedazo del rompecabezas. Pero él es el único que tiene el rompecabezas completo. Él es el único que tiene el rompecabezas armado completo. El único que lo conoce de punta a punta, porque él es el diseñador de ese rompecabezas. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, solamente me tengo que dedicar, él ha determinado en qué porción de la verdad me quiere plantar a mí. Yo no estoy aquí porque no quiero estar aquí, porque yo llegué aquí por mi propia voluntad. Él fue el que me plantó aquí. Entonces, creo que nos toca escudriñar la verdad que nos ha tocado a nosotros. Ahora, ¿cómo en las raíces hebreas se escudriña la verdad? ¿Qué método utilizamos? ¿Qué estrategia utilizamos? Bien simple. Bien simple. Imagínense un camino. Un camino. Tiene un límite a su lado derecho y un límite a su lado izquierdo. Y dice que dice la Torá, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue el camino, el derech, la Torá. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda? Poniendo una cerca. Simple. Y esta cerca del lado derecho, ¿cómo la construimos? Hechos 17:29. Hechos capítulo 17, verso 29. Hechos 17:29. Y este es un versículo fundamental. Fundamental de identidad, de emuná, o sea, de la convicción de la verdad. Porque ¿qué dice? Esto no es un versículo para todo el mundo. Es un versículo para los que están en el camino. Porque mira cómo dice, siendo pues linaje de Elohim. Alguien aquí que no sea linaje de Elohim. Porque si no es linaje de Elohim, te puedes quedar, pero también te puedes ir. Esto es un versículo que solamente es para aquel que tiene emuná. De nuevo, no lo veo, no lo sé a ciencia cierta, pero estoy convencido de que yo soy linaje de Elohim.
Estoy convencido, sembrado en esa verdad. Estoy sembrado en esa verdad. Y aquel me puede decir cualquier cosa, la verdad que él entiende por allá. Pero yo estoy convencido que yo soy linaje de Elohim. Y como linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación humana. Entonces, ¿cuál es ese primer cerco? Coge tu imaginación y bótala. Porque la imaginación es la suposición de lo que no se conoce. Leo un versículo y digo, bueno, yo me imagino que lo que él quiso. Te dijo a ti que te imaginara. No, entonces, ¿cómo en Raíces Hebreas se escudriñan las escrituras? En primera instancia, cero imaginación. Cero imaginación para intentar entender a la deidad. No, tú olvídate de tu imaginación, cíñete por lo que dice acá. No es lo que tú creas que puede hacer, es lo que te dice acá que es. Ahora, punto importante, para yo poder eliminar del todo la imaginación humana, es decir, mi pensamiento humano, porque, ojo, no es tirando en contra de la imaginación. No, la imaginación es buena, pero la imaginación divina. La imaginación humana que tienes que votar. ¿Cuál es la imaginación divina? La inspiración que el Ruach HaKodesh pone en ti. Hay una imaginación humana, pero también, claro, hay una imaginación divina, porque esa imaginación divina es la que el Eterno utiliza para darle visión a los profetas. ¿O cómo le va a dar visión entonces? Pero no puede ser contaminada por nuestros rasgos humanos. Porque ya lo vimos, todos nuestros miembros fueron dañados. En nuestros miembros hay una ley que se levanta contra la ley de Elohim. Entonces, no podemos usar nuestro pensamiento humano, lo que yo crea, lo que yo piense, no puede venir acá. Para quitar esa imaginación del medio, tenemos que coger todo lo que hemos aprendido, todo lo que creíamos que era verdad, todo lo que nos enseñaron, y no botarlo. No lo bote. Guárdalo en una cajita, en un cofre. Métete a estudiar la Torah con una mente limpia y después vas a ir a la cajita a ver de ahí qué sirve. A ver ahí de qué sirve. Porque antes de llegar a la Torah, ya tú sabías que había que guardar Shabbat. Entonces, eso servía. Eso sirve. Y muchas cosas así. Pero no podemos llegar a la Escritura a intentar entenderla desde lo que nos imaginamos que es. ¿Y cuál es ese otro cerco? Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, ¿cómo tú vas a escudriñar la Escritura? Sin imaginarte tú la verdad, sin imaginarte lo que tú creas. No es lo que tú opines que es, no es lo que tú pienses que es, ni llegar a conclusiones que rompan el límite de la Escritura. Si la Escritura te dice es blanco, tú no dices, bueno, pero es que tal vez si tú lo miras al revés se puede ver. No. Blanco, punto. Y todo aquel, cuando cualquiera de nosotros llegamos a un versículo y dice, yo no estoy de acuerdo con ese versículo. El problema no lo tiene el versículo, el problema lo tenemos nosotros. El problema lo tenemos nosotros. La Biblia no se contradice. En la Torá no hay ni un versículo de más ni un versículo de menos. La Escritura, toda ella, es inspirada por Elohim. De Génesis a Apocalipsis,
Todo es inspirado por el Espíritu de Elohim. Y si no estamos sembrados en esa verdad, ahí sí, entonces ahí sí ya lo único que me toca decirte, apague y vámonos. Porque es lo único que tenemos claro. Es lo único que tenemos claro. Entonces, ya estando en el camino, donde ni me desvío por mi imaginación, no me desvío por lo que yo pienso que es, no me desvío por mis opiniones. Por ejemplo, mira lo que usa la imaginación humana. Cuando viene y Yeshua empieza a escribir en el suelo, entonces se le pregunta a los hermanos, se le pregunta a la persona, ¿qué escribió ahí? Ahí se dispara la imaginación humana. No, ahí estaba escribiendo los pecados de ellos. Ah, está bien. No, ahí estaba escribiendo un salmo de la Biblia. Ah, está bien. Todo el mundo empieza a disparar según su imaginación lo que estaba escribiendo. Pero cuando vamos a la escritura, toda esa imaginación se desbarata. Jeremías 17. En el polvo será escrito el nombre de todos aquellos que te aborrecen. Simple. ¿Tenías que imaginarte tú lo que estaba escribiendo ahí? No, solamente tienes que ir a la escritura. Y por tu imaginación, entonces, empiezas a romper límites que la escritura pone. Límites que la escritura pone. Entonces, cuando nos mantenemos así, yo veo un versículo o un capítulo, no me voy a ir a la ligera a darle una interpretación. Porque eso es ser un irresponsable. Eso no es escudriñar, eso es leer para salir del paso. Entonces, no me imagino, pero el límite y no paso a la escritura. La conclusión que yo llegue, vino el sabio tal del año tal y dijo esto. Déjame tomar lo que dijo, lo llevo a la escritura. Bueno, lo que él dijo rompe con este versículo, rompe con este versículo, rompe con este versículo, para afuera. No importa qué sabio sea, no importa de qué año sea, y no importa qué tan filosófica haya salido la frase que haya dicho. Sabiduría humana. ¿Cómo entonces se sustenta ese camino? ¿Cómo entonces se prospera en ese camino? Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, 160. Dice así: la suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, ¿dónde está la verdad? En la suma de su palabra. Por eso se enseña y se dice que una doctrina no se puede sacar de un solo versículo. El judaísmo, ellos creen en la reencarnación. Y el judaísmo enseña la reencarnación. Y creen en la reencarnación. Y tienen base bíblica para la reencarnación. Pero solamente tienen un solo versículo. Tienen un solo versículo para sustentar la reencarnación. Está en Job capítulo 29. Que el versículo dice: y esto hace Dios con el hombre, que lo restaura a la luz de la vida. 1, 2 y hasta 3 veces. Dice, mira, ahí está la reencarnación. Pero un solo versículo. Es la suma de la palabra, es la verdad. No un versículo que tú creas. Porque con otro versículo dijeron, mira, ya se puede comer el puerco. Dijo, mate y come. Y el versículo decía, mate y come. Sí. Pero no es un versículo. No es, leí aquí. No es, allá en la escritura dice tal cosa. No. Tú tomas esa idea que tú crees que es verdad y la pones a prueba en la suma de la palabra. No, en Shabbat está prohibido encender la luz. Bravo. Está prohibido encender el carro, está prohibido, todas las prohibiciones, ¿no? Ahora vamos a ver por la suma de la palabra cuál es la verdad que me enseña. Y vamos entonces a la escritura, todos los versículos, todos los lugares donde se habla de Shabbat. No, qué pereza, que voy a hacer eso. Bueno, entonces por eso te están engañando.
Si a ti te da pereza buscar la verdad, vas a vivir engañado toda la vida. No nos puede dar pereza, no nos puede pesar querer encontrar la verdad. Entonces, las raíces hebreas escudriñan las escrituras de esa manera. Estando convencidos que somos linaje de Elohim, no usamos nuestra imaginación, no pasamos más allá de lo que está escrito, y cualquier punto o doctrina que presentamos está sustentada por la palabra. Como el enemigo sabe que todos los ministerios de raíces hebreas caminamos así por lo que la palabra dice, no por lo que los hombres dicen, porque ¿por qué se puede decir que el cristianismo se equivoca en esto, en esto, en esto, en todas estas cosas? ¿Por qué lo podemos decir? Porque esas doctrinas no están basadas en la Escritura. O sea, tú tomas esas doctrinas y la apoyas en la Escritura y se desbaratan. Se desbaratan por su propio peso. ¿Por qué lo podemos hacer con el catolicismo? Por lo mismo. Pero todo lo que tú tomes y no estoy diciendo que estamos en la verdad absoluta, pero todo lo que tú tomes en las raíces hebreas y lo pesas en la palabra, se sostiene. Se sostiene, no cae, porque está basada en la palabra. Entonces, como el enemigo sabe que caminamos así, por lo que la palabra dice, los que ven las raíces hebreas como una religión más y la quieren destruir, lo único que les queda hacer es destruir la Biblia. Así de simple. Así de simple. Todos aquellos que van a decir, yo quiero destruir tu religión, que las raíces hebreas es tu religión, yo la quiero destruir, no puede basarse en nada para destruirla. No puede decir, tú haces esto y esto mal respecto a la Escritura. Porque si tienes razón, automáticamente corregimos y lo hacemos de esa manera. Porque nadie se va a levantar, no es que mi doctrina dice, no. A ver, la Escritura dice que tengo que guardar el Shabbat el día entero así. Hombre, vas a ir a mi casa y me vas a ver el día entero así. Porque yo lo voy a hacer. Pero porque está en la Escritura. Pero entonces, como no pueden destruir las raíces hebreas por la Escritura, tienen que destruir la Escritura. Y decir, la Biblia no es bíblica. La Biblia, eso no fue inspirado por Dios. Eso fue escrito por los hombres. No tienes que tomarte literal lo que dice ahí. Entonces, crean un mundo subjetivo. Para tú acercarte a Dios, entonces, lo que tú creas que a Dios le agrade, eso obviarlo. Ah, qué bien. Bueno, yo estuve en una religión donde la orgía le agradaba a Dios. Eso pasó. En la era medieval, hubo un grupo de judíos que usando la Torá, claro, manipulada a su antojo, le enseñaban a sus discípulos que para acercarte a Dios tenías que hacer orgía, y todos ahí hacían la orgía. Porque los que no conocen o no están cimentados en la verdad son manipulables para aquí y para allá. Para aquí y para allá. Para aquí y para allá. ¿Cuál es la única verdad absoluta entonces? Porque estamos en la verdad, pero no conocemos la verdad en absoluto. Y eso al ser humano no le gusta. Al ser humano no le gusta la incertidumbre. Que quiere conocerlo todo. Quiere tener una respuesta para todo. Quiere que cuando venga fulano le diga, le suelta un argumento, él tiene un argumento mejor. Por eso muchas veces cuando está en ese debate, el otro estaba poniendo su punto y el de lado acá está, a ver qué le respondo que suene mejor. Porque nos gusta tener la razón. Nos gusta estar bien agarrados. Por eso cuando el pueblo perdió al intermediario que tenían con Dios, que ellos podían tocar, que podían ver que era Moisés, lo perdimos, entonces hay que hacer un intermediario nuevo. Vamos a hacer el becerro de oro.
Porque no pueden estar en incertidumbre. No podemos estar en incertidumbre. Pero la realidad es que estamos en incertidumbre. Por eso dice la convicción de lo que no se ve. Estás convencido, pero no lo ves. Entonces, en ese punto, ¿cuál es la única verdad a la cual nos podemos aferrar? Es decir, de esta verdad nadie me mueve. En Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12 al 13. Ahora vemos, pero por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la emuná, la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cuál es la única certeza que tenemos? Que no tenemos certeza de nada. Que no tenemos una verdad absoluta de nada. Por eso siempre va a haber confusión en medio del pueblo. Por eso siempre se va a levantar este a decir aquello, este otro a decir lo otro, y este otro a decir lo otro. Siempre va a haber eso. Pero cada uno de nosotros, de forma individual, entonces es una decisión personal, es personal. Tiene que ser guiado por el Eterno. En un momento así, claro está, tú puedes acercarte a tu líder, puedes acercarte a cualquiera líder. ¿Por qué tú piensas como tú piensas? ¿En qué tú sustentas tu doctrina? Y ahí tomar una decisión, toma tú una decisión. ¿Te quiere el Eterno aquí o te quiere el Eterno allá? Pero tiene que ser personal. No nos podemos entonces, porque eso es como cuando tú coges un hormiguero y echas agua caliente y salen todas las hormigas corriendo, no saben ni para dónde van a ir. No puede ser así. No puede ser así. De todo ello, lo único que permanece es el amor. ¿Por qué? Porque es de lo único que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor del Eterno, que está en Yeshua. Entonces, afianzados en eso. Último punto de esta enseñanza, cuarto punto. Yo dependo totalmente de Yud Hei Vav Hei. Yo dependo totalmente de Yahweh. ¿Estás tú convencido que tienes el Ruach de Elohim? ¿Estás convencido que dentro de ti mora el Ruach de Elohim? Entonces, ¿por qué te confundes con los hombres? ¿Por qué te confunden lo que los hombres dicen? ¿Por qué te enredas en las redes? Si tú estás convencido que tienes el Ruach de Elohim. ¿Por qué dudas con cualquier viento de doctrina? Si tú estás convencido que tienes el Ruach de Elohim. Porque ¿para qué? ¿Para qué es el Ruach de Elohim? Juan 16, 13. Cuando venga el Ruach de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Ruach de la verdad, me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Entonces, si tú estás convencido que tienes el Ruach de la verdad, no hay por qué confundirse.
levántese lo que se levante, ahí, ¿qué tú haces? Tuvimos el ejemplo de Moisés. Cuando venían con los problemas a Moisés, Moisés no se ponía a discutir, bueno, no, a un momentico aquí. Y iba y le preguntaba a Dios, ¿qué debo hacer, Padre? Cada uno de nosotros puede hacer exactamente lo mismo. Puede ser exactamente lo mismo. Todos tenemos la misma puerta abierta. Tal vez Dios, no como Moisés, te va a responder ahí, cara a cara, y te va a decir esto y esto y esto. Pero Dios te va a responder. Si tú no crees que te va a responder, entonces tú no estás convencido que tú tienes el Ruach de Elohim. Entonces vamos para que hagas tevilá de nuevo. Porque dice que cuando tú hagas tevilá, tú vas a recibir el Ruach. Entonces, o hiciste algo mal en el tevilá, o hay algo mal ahí. Pero si estás convencido que tiene el Ruach de Elohim, en medio de toda esta batalla de doctrinas, cuando pasa esto, es como si cogieran el río, hicieran así, y se queda todo el agua turbia. Y ahí claro uno dice, bueno, yo estaba caminando para allá, pero ahora se me olvidó cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el... Estás perdido ahí. ¿Quién te va a guiar entonces en ese momento? Porque incluso lo que tu propio roe, lo que tu propio líder, lo que tu propio pastor te diga, te puede confundir. Porque el problema no es externo, el problema es interno. Un choque de convicciones aquí adentro. Yo con mi mente quiero hacer la voluntad de Elohim, pero mis miembros me quieren llevar a otro lugar. Entonces, viene ese choque interno en nosotros. Usted no depende de ningún líder, ni de ningún pastor, ni de ningún ministro. Puede que alguno de esos pastores, que alguno de esos ministros puede que dé la vida por uno de nosotros. Y digo puede porque no quiero comprometer al pastor Dios, no va a ser que el día de mañana un riñón que lo necesito porque que tú vas a dar la vida por mí. Puede que esos líderes den la vida por usted como un pastor. Pero aún así, dando la vida por ti, ninguno de ellos la compró con su sangre. Ninguno la compró con sangre porque ninguno de nosotros puede. A veces nosotros decimos, como decía Moisés, Dios, yo no los parí. Yo no le di a luz a ellos. ¿Por qué ponen la carga sobre mí? Y el pueblo viene y ¡pum! Pastor, esto, pa. No. Ve y habla con el que está dentro de ti. Ve y habla con el que está dentro de ti. Ve y consulta con el que está dentro de ti. Así que cuando se levante la confusión, deje de buscar al hombre y busque el espíritu de Yahweh. Los problemas en el liderazgo que se veían en el cristianismo, que se ven donde no hay Torah, aquí no se van a acabar. Aquí se van a ver y puede incluso que se vean más aún. Porque el propósito de la Torah es exponer el pecado. Sin Torah no hay pecado. Sin Torah no hay pecado. Entonces, porque estés en la Torah, no te defraudes con lo que pasa. Dice la Escritura, sea todo hombre falso y solo Elohim verdadero. Deje de ver al hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pregúntale al Eterno, ¿dónde Él te quiere? ¿Y qué te quiere haciendo? Y recuerda que Él solo te habla una vez. Él solo te habla una vez. Porque si Él te dice, te quiero aquí o te quiero allá, entonces después cuando pasa otro problema, ¿dónde me quieres? No, ya te dijo dónde te quería. Él ya te dijo dónde te sembró. Entonces cada vez que pinche algo, cada vez que se ponche una goma, vas en el carro, se ponche una goma, este es el carro de verdad que tú querías. No,
Hazte responsable, sal y cambia la goma. Hazte responsable por lo que el Eterno te dio. Hazte responsable porque el Eterno te puso. Si no, entonces tú no estás convencido que Él te puso ahí. Tú no estás convencido que Él es tu pastor. Que Él es el que te guía. Y por eso quiero que, Alejo, para poner la canción ya, porfa. Creo que con esta canción, esta adoración al Eterno, cada uno de nosotros esté convencido de esas declaraciones que a través de esta adoración vamos a hacer. Porque tenemos que estar convencidos de esto, amén. Si no, cualquier cosa que pase, cualquier movimiento ligero nos va a hacer caer. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos seré.
ti confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amén. Baruch Hashem. Cuenta cuántas veces las personas te han fallado. No te alcanzan los números. Pero ¿cuántas veces te ha fallado el Eterno? Nunca. Nunca. Pero tienes que estar confiado en Él. Él no necesita que nosotros creamos en su palabra. Él no lo necesita. La palabra no necesita que nosotros creamos en la palabra. Nosotros necesitamos creer en un Dios que abrió el mar, en un Dios que sacó agua de la roca, en un Dios que hizo lo imposible, porque nosotros en nuestra vida necesitamos lo imposible. Pero tenemos que ir confiados, convencidos en lo que Él puede hacer en nosotros. Padre Celestial, te damos gracias, amado Rey, en primera instancia, porque tú siempre has estado con nosotros, incluso cuando no te conocíamos, incluso como con el pueblo en esta para allá, que lo libraste de un enemigo que ellos ni siquiera sabían que existían. De esos enemigos muchas veces nos has librado y nos continúas librando y siempre nos librarás, amado Padre. Y por eso confiamos en ti de todo corazón, sin entender lo que está pasando, sin comprender lo que hay a nuestro alrededor, pero confiando en ti, porque de ti viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, amado Padre. Y por eso, Rey, te pedimos, oh Abba, que sea tu Ruaj guiándonos siempre, que cuando empecemos a tomar el camino equivocado, antes de presentarte como adversario nuestro, nos muestres, amado Padre. Pongas en nosotros ese corazón dócil, ese corazón de carne, para aceptar tu única palabra, sin cuestionamientos, amado Rey. Porque solo tú sabes, y nosotros, ¿qué somos delante de ti? Amado Padre, te damos gracias por este Shabbat y ponemos este nuevo inicio de semana en tus manos, amado Padre, para que tu Ruaj sea guiándonos en toda ella y todo lo que hagamos en esta semana sea agradable delante de ti. En el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, amén y amén. Baruch Hashem.